Bueno muchachos, se acabó. Y ni siquiera comenzó. Ya conocemos los grupos que le tocaron a los representantes del fútbol peruano en la Copa Libertadores. Los compadres tendrán esta vez la misión de evitar dar vergüenza a nivel internacional, una vez más. Y una vez más, no les veo mucha oportunidad. En el grupo A podemos encontrar al actual subcampeón del fútbol peruano, Alianza Lima, donde se medirá ante Fluminense de Brasil, el actual campeón de la Copa Libertadores, Cerro Porteño de Paraguay y el club hermano de los íntimos, Colo-Colo de Chile. Por otro lado, en el grupo D, Universitario de Deportes, el actual campeón del fútbol peruano, se medirá contra LDU, el campeón de la Copa Sudamericana, el Junior de Colombia y el Botafogo de Brasil. Y sí, claro que son grupos complejos, pero ¿qué grupo no lo sería para un club peruano? Ahora, sí creo que pudo haber tocado un grupo con mayor probabilidad de competir. Por ejemplo, el grupo G, donde hubiesen ocupado el lugar de Rosario Central, donde creo que podrían intentar competir de tú a tú contra dos de estos equipos. Algo parecido hubiese pasado de caer en el grupo E, donde hubiesen tomado el lugar de Millonarios. Pero no crean que todo es malo en esta vida, pudo ser mucho peor. Miren nomás el grupo H. Ahora sí, analicemos a fondo a los rivales y empecemos por los de Alianza Lima. El cabeza de serie es Fluminense, uno de los rivales más complejos que pudo haberles tocado del Bombo 1. De plano es el campeón actual y también el equipo que representó a Sudamérica en el último Mundial de Clubes, enfrentándose en la final a tranquilamente el mejor club del mundo actualmente, el Manchester City. Ahora se deberán medir ante Alianza Lima. Sorprendentemente, el club brasileño, a pesar de salir campeón y demostrar un fútbol muy lírico y con mucha personalidad, no tuvo tantas bajas y tan gravitantes como yo me hubiera esperado. El único futbolista de renombre que veo que ha dejado el club para esta temporada es Nino, el defensa central, espigado, fuerte y titular indiscutible, además de capitán del último campeón, se marchó al fútbol ruso. Ahora, si hablamos de los futbolistas más importantes de Fluminense, podemos hablar de Fabio, el experimentado portero, que si no me equivoco, debe ser de los futbolistas más longevos de la competición. El histórico rompepiernas, que es Felipe Melo, que sigue en el club. Marcelo, bueno, ¿qué voy a decir de Marcelo? Tremendo crack. André Trindade, que es de los que más me sorprende que siguen en este club. Me pareció que fue tranquilamente el mejor pivote de la Libertadores pasada y además es joven. También tenemos el fichaje de Renato Augusto, que en su momento supo ser seleccionado brasileño y marcar un gol incluso en mundiales. A David Terans, que me parece el fichaje más llamativo y también el de mayor calidad, si me preguntas a mí, es este del uruguayo que viene del fútbol mexicano, donde no lo hizo muy bien, pero recordemos que en Paranaense sí que marcó una diferencia. Está Ganso de toda la vida, un 10 clásico de mucha calidad técnica, y los extremos de la temporada pasada, Keno y John Arias, rápidos como siempre, pero que esta vez encontrarán en la banca recambios que le puedan dar frescura a las nuevas exigencias que tiene este club, tanto el préstamo del joven Marquinhos desde Brasil como el ya conocido Douglas Costa, que si no me equivoco viene de los Estados Unidos. Además, en la delantera central está John Kennedy, que siempre te puede cambiar la cara de un partido, y como no, la figura, Germán Cano. Qué nombres, ¿no? Pero para mí lo más importante a recalcar es que Diniz sigue al mando de este equipo y que incluso ya no es DT de la selección brasileña, lo cual le debería de dar la oportunidad a que se centre al 100% en su club. Ahora, hablemos de Cerro Porteño. Era uno de los clubes más competitivos de Paraguay, pero que en los últimos años, en las últimas dos campañas de la Copa Libertadores, me dejó mucho que desear. Viene de ser el segundo tanto en la apertura como en el clausura del campeonato pasado en el fútbol paraguayo. La verdad es que su actualidad no es muy buena. Para mí la baja más destacada e inmediata vendría a ser el del juvenil Bobadilla, que fue importantísimo la campaña pasada para el club de Cerro Porteño, una de las jóvenes promesas que ya no será parte del club, pero aún se mantienen, por ejemplo, el portero Ian, que tengo mapeado que el brasileño es tan bueno o que fue tan bueno en su momento que muchos lo pedían para la selección paraguaya, para cuando se pudiese nacionalizar. También podemos encontrar a Jorge Morel y su polifuncionalidad tanto de central como de volante defensivo, al experimentado Bruno Valdés, al chico Garzamendi, el lateral izquierdo muy técnico que volvió del fútbol español, a Piri Damota, el contención que en algún momento supo lucir la camiseta de Flamengo, al chico extremo derecho o extremo izquierdo, no recuerdo bien, Enzo Jiménez, que no entiendo qué hace aún en el fútbol paraguayo, y quien por el momento viene siendo el crack del equipo, Cecilio Domínguez. Nunca entendí por qué no tuvo tantas oportunidades en su selección. Si alguien lo sabe, lo puede escribir en los comentarios. También tenemos al Pachi Carrizo, de nunca acabar con este club. También tenemos al chico Juan Manuel Iturbe, quien tuvo mucha experiencia en el fútbol europeo en su momento.
luciendo incluso la camiseta del aroma, me acuerdo. Y también, cómo no, al goleador, al 9, al referente, al capitán, Diego Churín. Ahora pasemos a Colo-Colo, los hermanos de Alianza Lima. El club chileno viene de quedar tercero el año pasado en su competición, quedando detrás de equipos como Huachipato y Cobresal. Además, el club chileno hizo una gran inversión al fichar al King, Arturo Vidal, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol chileno, si es que no es el mejor. Ahora, la actualidad reciente del club no es muy buena. De hecho, si no me equivoco, después de muchos años volvieron a perder contra su clásico rival, la U de Chile. En el club podemos ver que el portero titular es también el de la selección chilena, Brian Cortés. También tenemos a los uruguayos Falcón y Saldivia, que deberían de ser los zagueros titulares, al lateral derecho de nunca acabar, que es Óscar Opaso, al capitán Pavés, que se ganó una oportunidad en la selección chilena, al 10, talentoso y de gran pegada como es Leonardo Gil, al ya mencionado King Vidal. También tenemos al chico Carlos Palacios, que recuerdo en su momento en la Unión Española era un futbolista de consideración, aunque el tiempo lo ha tenido aún en la liga chilena a pesar de una pequeña irrupción en la liga brasileña. También me parece que es alguien a tener en cuenta. Y cómo no, a los extremos que se han ganado una oportunidad en la selección, Volados y Zavala. Además del tanque Damián Pizarro, quien con poca edad demuestra un poderío físico impresionante, y a Guillermo Paiva. ¿Qué hace Paiva en Colo-Colo? Bueno, igual es un nombre que en el fútbol peruano sería sin lugar a dudas de los goleadores. Bueno, sin lugar a dudas, un grupo que tiene su complejidad, donde el único fijo a avanzar de grupo es el Fluminense, e incluso, ¿por qué no llegar a fases finales de la competición? Colo-Colo y Cerro no son los clubes de hace unos años competitivos y que siempre buscaban dejar en alto el nombre de su país. Sus últimas participaciones en Copa fueron decepcionantes. Ahora, alguno de los dos va a tener que avanzar. Si no lo hace Alianza, claro está. Pero seamos honestos, si les hubiera tocado otros rivales, si no se hubieran tenido que ver las caras, ¿ustedes creen que hubieran avanzado a octavos de final? Yo creo que no. De todas formas, en el papel, parten con ventaja sobre Alianza Lima. No es imposible ganarles, pero sí, tienen más chapa para competir, el segundo puesto del grupo, que los íntimos. Finalmente analicemos el grupo de Universitario, donde el cabeza de serie es LDU de Quito. Escuché algunos comentarios que decían que Universitario tuvo suerte, que el grupo de la U iba bien cuando escucharon el nombre de LDU. Para mí, en el Bombo 1, el único equipo que me parece que por su actualidad no debió de estar ahí era Peñarol de Uruguay. Que sí, históricamente es un gran club, pero últimamente ha dejado mucho que desear a nivel internacional. Pero LDU de Quito no. Viene de ser campeón del fútbol ecuatoriano y campeón de la Copa Sudamericana. Detalles para mí nada menores y que convierten automáticamente a LDU en un rival a consideración sin temor a equivocarme. Y tienen también un plantel que los acompaña. Y empezamos por la figura, Alexander Domínguez, quien fue el abanderado de una defensa espectacular en el fútbol ecuatoriano. No solo hablamos del mejor portero de la campaña pasada del fútbol norteño, sino también del mejor futbolista, galardonado como el futbolista pro. Y es que no es para menos, ya que fue figura en la final, atajando, si no me equivoco, 2 penales ante Independiente del Valle. Incluso, ¿por qué no mencionarlo? En la Copa Sudamericana también se vistió de héroe. Apoyado también de una defensa que lo cubre de forma extraordinaria, podemos mencionar al defensa argentino Facundo Rodríguez, quien es un muy buen central, y también al experimentado Ricardo Ade, quien desde que llegó al fútbol ecuatoriano no ha fallado. Incluso fue considerado el mejor defensa de la campaña pasada. Y me parece que atrás también es uno de los referentes. ¿Y por qué no nombrar a quienes han sido los mejores laterales del fútbol norteño? José Quintero por la banda derecha y Lionel Quiñones por la banda izquierda. Y sí, vamos a poder ver que en el 11 ideal del fútbol ecuatoriano hay más de un futbolista de este equipo. Y cómo no, si fueron los campeones. Me gustaría nombrar a Oscar Zambrano, quien es un juvenil que viene ascendiendo futbolísticamente, pero sabemos lo que lamentablemente pasó con el doping. Así que para reemplazarlo llegó desde Estados Unidos Marco Angulo, y que quienes lo vimos jugar en Independiente del Valle sabemos de su categoría, su técnica y su buen despliegue defensivo, que sin lugar a dudas acompañarán de forma excelente al pivote y capitán de este equipo como lo es Ezequiel Piovi. ¿Y qué decir de él? Si es el capitán y es de los mejores futbolistas de este equipo, y que también formó parte del 11 ideal de la campaña del fútbol ecuatoriano 2023. Como extremos podemos encontrar primero al goleador de la campaña pasada, Alexander Alvarado. Desde que llegó de Orlando City ha mostrado una capacidad tremenda, de esa que le conocimos en divisiones inferiores. Alessandro Alzugaray, que también ha sido importante el argentino para este equipo, y sin lugar a dudas en el papel van a ser los extremos titulares
al segundo delantero, volante ofensivo, que siempre está atento a los espacios que pueda generar la presencia de un 9. Estamos hablando de Johan Julio, que también se está ganando de a pocos una oportunidad en la selección mayor de Ecuador y que también fue uno de los mejores futbolistas de la campaña pasada. Y bueno, ahora llegamos a la posición del delantero central, una posición que tal vez no ha sido la más idónea la campaña pasada para el equipo de LDU. De hecho, Pablo Guerrero es una de las bajas para esta temporada. Por eso es que se ha reforzado con 3 nombres más que interesantes. A Michael Estrada, el 9 titular de la selección ecuatoriana rumbo al Mundial de Qatar 2022, que espera en el fútbol de su país recuperar su mejor versión. A Alex Arce, un delantero paraguayo que viene de ser figura de la segunda división del fútbol argentino y de hecho el principal héroe en el ascenso de Independiente Rivadavia a la primera división del fútbol argentino. Y cómo no mencionar también al goleador de la temporada pasada, el futbolista que jugó para el Guayaquil City, hablamos de Miguel Parrales, y ellos se suman al ya conocido Jan Hurtado, el joven delantero venezolano, que por lo menos hasta mitad de año se quedará en este club. Sin lugar a dudas, este club demuestra que ha tenido ingresos importantes después del bicampeonato del año pasado. Ahora pasamos a hablar de Junior de Barranquilla, y aquí voy a estar de acuerdo con la mayoría. Junior era el equipo menos competitivo del Bombo 2. Ojo, el menos competitivo, porque competitivo no va a dejar de ser. Y tiene una particularidad con respecto al club de ATI, es que ambos son fundados el 7 de agosto de 1924, lo que quiere decir es que este año también están de centenario y el mismo día que el Club Universitario de Deportes. En el cuadro barranquillero podemos encontrar el portero Santiago Mele, de Uruguay, quien no hace mucho fue considerado incluso para la selección de su país, y sabemos que ser guardameta en la selección uruguaya es algo de aplaudir. Podemos mencionar a Rafael Pérez, quien recuerdo un muy buen defensa central, que fue parte de un San Lorenzo que defensivamente fue impecable en su momento. A Gabriel Fuentes y a Walmer Pacheco, que son los laterales de este club. Recuerdo verlos ya hace un buen tiempo en este equipo y por ende deben de estar ya más que aceitados con la idea que quiere profetizar la institución deportiva, así que es un aporte más que interesante. De hecho, Fuentes había logrado emigrar al fútbol español y hoy en día es considerado en la selección colombiana. En la volante, un nombre para mí que tiene cierta jerarquía y debería ser más que considerado es el de Víctor Cantillo, que recuerdo de su paso en el fútbol brasileño por el Corinthians. Al inacabable Didier Moreno, por qué no mencionarlo. Y ya pasando a la parte ofensiva de este club podemos encontrar los nombres más interesantes, como el de David Caicedo, quien llega cedido del Vancouver de Canadá, al propio José Enamorado, que no sé si recuerdan algunos, pero jugó justamente en el Santa Fe que enfrentó Universitario en la temporada pasada por la Copa Sudamericana, al venezolano Luis González, que me parece que es un aporte más que interesante. Y por qué no también mencionar al petizo, pero muy buen futbolista, que es Jimmy Chará, que volvió al fútbol colombiano y según lo que veo está siendo más que importante. También Junior se reforzó en la delantera con uno de los goleadores de la campaña pasada, como es Marco Pérez, quien el experimentado aún no logra adaptarse del todo al club de Barranquilla, pero de que tiene potencial, tiene potencial. Y cómo no mencionar al capitán, al delantero, al goleador de este club, Carlos Vaca, y toda su experiencia. Si bien en la competición actual del fútbol colombiano el club no ha empezado del todo bien, ya que se encuentra en la posición 6 por detrás de equipos como La Equidad o Bucaramanga, la verdad es que sigue siendo un club interesante. Bueno, ahora pasando a Botafogo, podemos decir que es aquel equipo que por mucha parte del torneo brasileño fue indiscutiblemente el mejor equipo y por ende estuvo también muchas fechas en la primera posición. Pero faltando tan poco, perdió esa chance histórica de ser campeón, siendo relegado más de un puesto y jugando fase previa de la Copa Libertadores y claramente de este bombo. Era junto a Nacional lo peor que le pudo haber tocado a la U. Le tocó un equipo brasileño que es competitivo y que promete bastante, a pesar de la baja de Lucas Perry, el portero que deja al club brasileño para irse al Olympique de Lyon de Francia. Pero yo creo que su baja va a estar bien cubierta, porque ahora sí, empezando a analizar el plantel de Botafogo, podemos encontrar al portero paraguayo de ya experiencia en el fútbol brasileño, como lo es el Gatito Fernández, que recuerdo y en sus tiempos era un muy buen ataja penales, y que creo que con su experiencia el arco debe estar bien cubierto. En la defensa podemos mencionar a Lucas Halter, que en el torneo brasileño es un defensa más que cumplidor y que de a pocos ha logrado ganarse regularidad en el torneo más competitivo de Sudamérica. Y como su pareja en la saga podemos también mencionar a Barbosa. Sí, el carnicero que es Barbosa. No sé si lo recuerdan, pero fue rival de Alianza Lima cuando jugaba para el Libertad en la Libertadores pasada. Y puedo decir que defensivamente es un defensa muy bueno, pero a veces se le suelta la cadena y es algo a tener en cuenta. Al lateral derecho uruguayo Damián Suárez también es bueno tenerlo en cuenta, quien tuvo mucha experiencia en el fútbol español jugando para el Getafe. No hace mucho también se llegó a sumar a este equipo Óscar Romero, el paraguayo, uno de los gemelos que sabemos que tiene una capacidad técnica más que interesante y que sin lugar a dudas debería de sumar a este club. Ahora sí, pasando a hablar de los extremos, que puede ser de lo más interesante de este equipo, podemos comentar el fichaje bomba, el fichaje estrella que ha sido la llegada de Luis Enrique.
Un extremo habilidoso y veloz que yo recuerdo de su paso en Fluminense y me pareció más que interesante. Fue tan bueno y tan prometedor su arranque que llegó a fichar por el Real Betis de España. Llega al fútbol brasileño por un monto de 16 millones de euros. Una locura para el mercado sudamericano. También podemos nombrar a Jefferson Savarino, el extremo venezolano que hoy en día es una parte más que importante en el seleccionado venezolano que pasa por un muy buen momento, es un hombre de selección y que por ende siempre se le debe tener en cuenta. Y cómo no también mencionar a Junior Santos, un extremo que en la actual Copa Libertadores en tan solo 4 partidos, claro, de la fase previa, logró conseguir anotar 8 goles. No debería determinar el análisis de este equipo sin mencionar al 9 estrella, Tiquinho Suárez, que yo aún recuerdo haberlo visto jugar en el Porto y por las condiciones físicas y su capacidad que se maneja, sin lugar a dudas para el fútbol sudamericano es un delantero letal. Bueno, este grupo es complejo y se podría resumir en este comentario de Vidal, sí, de Arturo Vidal. LDU no solo es un rival con un buen nivel futbolístico y un plantel competitivo, también es ir a jugar a la altura de Quito, en Ecuador. Aunque Junior sea el rival al que más se le podría competir, ojalá y para beneficio crema, no tengan que jugar en la tarde, en Barranquilla, porque ese calor puede derretir hasta el más fuerte. Y Botafogo no solo es el club que como brasileño cumple con la cuota de ser competitivo, sino cuentan aún con gras sintético, algo a lo que claramente sus rivales no están acostumbrados, pero ellos sí, y asumo intentarán sacar ventaja de ello. Si me preguntas quién creo que tuvo más suerte en el sorteo, yo te diría que depende. Si tenemos en cuenta que a octavos clasifican los dos mejores del grupo, considero que Alianza tiene en teoría más probabilidades estadísticamente hablando, ya que sí, está Fluminense que obviamente quedará primero en el grupo, pero Cerro Porteño y Colo-Colo no creo que estén tan arriba futbolísticamente de Alianza Lima. Por ende, va a ser un duelo más parejo, con equipos, entre comillas, más terrenales, por un cupo a los octavos de final de la Libertadores. En cambio, en el grupo de la U, si bien no veo a un Fluminense avasallador, sí veo a dos equipos que están por encima del resto. Hablo de Botafogo y LDU. Por ende, ya estarían los dos clasificados en mente, a diferencia del grupo de Alianza, donde está clasificado uno y el otro está en veremos. De todas formas, el club que viene jugando ahorita mejor al fútbol y que tiene una defensa muy consolidada y fuerte es Universitario, por lo que creería en el papel que el club peruano que más pelea vaya a dar sin la necesidad de tener el grupo más accesible es la U. Para mí, la mejora de estos equipos sería lograr más puntos que su participación anterior. Por ende, Alianza logró 4 puntos en su última participación, debería lograr 5 esta vez, lo mismo con Universitario, quien logró 4 puntos en el 2021, ahora debería lograr 5 puntos. Sí, para algunos podrá ser mediocre y para otros me dirán, oye, pero Cristal logró 8 puntos la fase de grupos anterior. Pero bueno, prefiero ir paso a paso, se me hace que es lo más realista que pedirles cosas extraordinarias como lo que logró Cristal el año pasado, que fue literalmente competir hasta la fecha final. Si pueden lograr equiparar eso, genial. Pero con que logren 5 puntos cada uno, se me hace que van en un camino a mejora. Sí, mediocre, pero no deja de ser realista.